hay muchas empresas que deberían dar mejores empleos, pero eso no es una razón para no pensar que el empleo sea una de las salidas, una de las 3 salidas de la pobreza. Hola, soy Juan David Aristizábal, gracias por estar en Pulso Futuro. Y hay una pregunta que nos tiene a nosotros con una obsesión, y es: ¿qué tenemos que hacer para que nos queramos quedar en Colombia? ¿Qué palancas tenemos que mover? ¿Qué deberíamos estar pensando, cambiando? Y la invitada de hoy es una mujer espectacular que admiro. Cristín, gracias por estar con nosotros. A ti, Juanda, por invitarme. Cristín, la experiencia profesional tuya, tu paso en el BID, tu apoyo a miles de innovaciones en América Latina, te hacen una invitada obligada para esa pregunta. Pero antes de irnos, ¿a qué tenemos que empezar a hacer hoy? ¿Quién es Cristín? Una pregunta interesante. Eso no, es difícil. Y no soy psicólogo, entonces... Bueno, yo inicialmente soy hija de un británico, por eso el nombre. Durante mucho tiempo mi papá fue consultor, entonces viajamos por diferentes sitios. Entonces estuvimos en Oregon, después nos devolvimos para Brasil, estuvimos aquí en Colombia, nos devolvimos para los Estados Unidos en Washington, volvimos a Colombia y luego yo me fui para los Estados Unidos a estudiar universidad, y allá terminé trabajando mis 2 primeros trabajos y luego me devolví para Colombia, que eso puede ser una cosa que ahora podemos mirar. Y desde que me devolví he trabajado en varias cosas, pero tal vez, digamos, la Cámara de Comercio de Bogotá como vicepresidente de apoyo empresarial y el BID fueron como los 2 largos. El BID estuve 20 años, precisamente en estos temas de innovación, de inclusión, de cómo hace uno desarrollo empresarial para que haya sostenibilidad, para que el país crezca, para que las cosas funcionen mejor, para que haya una mentalidad de abundancia en particular, pero entendiendo que también tiene uno que hacer esfuerzos para que todo el mundo tenga acceso a eso, porque no todo el mundo está listo para eso. Cuando tú estabas en Estados Unidos con una posible trayectoria profesional muy clara, tomas la decisión de volver al país. Sí. Y creo que es muy relevante esa reflexión, porque hoy, solamente el año pasado, 500,000 colombianos salieron del país, mayoritariamente jóvenes, y muchos con la ilusión de que van a llegar a otro país y que van a hacer las cosas mejores, pero muchos de ellos se encuentran que migrar, uno, es muy complejo, muy difícil, y que en Colombia es donde tienen mayor capacidad de agencia para cambiarlo. Cuando tú tomas la decisión de regresar al país, ¿por qué? Fue una combinación de cosas. Yo ya estaba viviendo en los Estados Unidos hacía muchos años, ya había terminado mi universidad, había empezado a trabajar con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que fue mi primer trabajo para hacer un proyecto con Costa Rica para toda América Latina, y en la India para toda Surasia, de cómo trabajan las cámaras de comercio y los gremios en pro de la democracia. Luego de ahí me fui a trabajar con Hernando de Soto, que es tal vez mejor conocido por su trabajo del Otro Sendero y todos los temas del sector informal, y yo abrí su oficina en Washington. Y ahí estaba trabajando en ese momento, muy feliz además, pero estábamos trabajando en privatización, en desregulación, en todas las cosas como de cambios estructurales que se requerían ya en ese momento. Uno ya veía que eso se tenía que hacer. Entonces nunca me hice ciudadana, solamente residente, y ahí como que empiezas a ver que siempre tuve como esa idea de que es tan fácil hacer recetas. Las recetas desde allá, viendo las cosas desde lejos, son importantes porque tienen una visión un poco menos apasionada de las cosas y un poco más objetivas, pero son recetas. No está uno haciendo, no está uno ahí metido viendo por qué no funcionan esas cosas. Y en esas, alguien que tú conoces bien quedó electo presidente de Colombia, César Gaviria, y un gran amigo mío, a quien admiro muchísimo, Miguel Silva, me invitó a National Press Building allá cuando iba a ir a hacer una presentación ya como presidente electo. Y de alguna manera uno preguntaba qué hace Cristín en Washington trabajando para un peruano cuando lo que necesitamos en Colombia es exactamente lo que usted está haciendo aquí. No le voy a ofrecer puesto, no le voy a ofrecer nada, pero o sea, lo que necesitamos es que usted esté en Colombia. Y agarré mis corotos, vendí lo que tenía que vender y estuve sentada aquí. Eso fue en octubre y estaba sentada aquí en enero del
del 91. Entonces volví porque no volví pensando que me iba a quedar, Juanda. Volví pensando, veamos a ver, tal vez sí puedo hacer algo desde el país. Y llevo 30 y algo de años ya aquí, y creo que la vuelta, yo tal vez me hubiera vuelto a ir en algún momento. No se dieron las cosas, entonces aquí estoy. Pero muy feliz de haber vuelto a mi país, de haber trabajado en cosas que realmente han sido difíciles, porque lo que es fácil no lo necesitan a uno lo necesitan para las cosas que son difíciles. Si es fácil, pues cualquiera podría, pero no hay que botar la toalla, ¿no? Y uno tiene que tener como esa claridad de que quiere sacar cosas adelante y que las cosas que tienen que salir adelante es por el país, más que por uno. Siempre le va a servir a uno que el país esté bien, pero primero hay que pensar un poco en la colectividad. En tu experiencia en el BID, conociendo gobiernos, empresas innovadoras, innovadores, haciendo que las cosas pasen, creo que te permitió entender el sistema tan complejo para hacer cosas. ¿Qué hay que hacer para que Colombia crezca y que en ingresos y en calidad de vida de los colombianos en 10 años tengamos otro rostro? Eso lo vimos muy de cerca con los estudios de Monitor de 1992-96. Yo creo que hay cosas que hay que tener en cuenta, que cuando uno dice que vamos a crecer, hay cosas que hay que hacer para que eso pase. Por ejemplo, en algún momento se pensaba que Colombia podía llegar a ser un país de ingresos medios. De hecho, se logró. Y luego pensamos, bueno, ¿por qué no pasamos a $30,000? No nos vayamos para temas muy grandes, porque cuando las cosas son tan arriba, la gente no se puede como conectar. Pero cosas, Portugal tiene $30,000 per cápita. Ok, ¿y para eso qué hay que hacer? Okay. Hay que crecer al 6% por año durante 20 años. Y si lo pudo lograr nosotros, ¿por qué no? Ese afán nuestro como de sentirnos menos subvalorados, menospreciados, que no podemos, que por el uno, que por el otro. Claro que podemos, pero ¿por qué no vamos a poder? Claro que podemos. Lo que pasa es que hay que creérselo y luego hay que trabajar en hacer eso. Y cuando tú dices que por un lado el crecimiento y por el otro lado el desarrollo humano, o el estándar de vida, o lo que sea, hay que recordar que creciendo es la única manera. El crecimiento del país explica el 80% de la caída en pobreza o de la salida de pobreza. El 80%. Los programas sociales y otras cosas de esos son el 20%. Pero el crecimiento del país es un trabajo sine qua non, o sea, tenemos que crecer si queremos sacar a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando hay crecimiento para que eso suceda? Cuando uno crece, uno empieza a tener oportunidades de muchas diferentes índoles. Entonces uno empieza creciendo y viendo que uno puede exportar, que no es venderle a la amiga en Miami, es realmente saber exportar a otro país. Pero para eso, si tú quieres ponerte a exportar a otro país y hacerlo bien, tienes que, por ejemplo, tener cosas como unas personas aquí, unos clientes aquí súper sofisticados, para que cuando tú salgas no te des contra el mundo, porque aquí nadie te explicó que tienes que hacer X o Y cosa diferente. Por ejemplo, a nosotros a veces en esa época nos daba duro el tema de la exportación de verduras o de fruta fresca o lo que fuera, porque nos daban duro con las entradas a los otros países y todo lo que exigen para que no haya problemas. Eso hay que ponerlo ahí, eso hay que entenderlo, eso hay que saberlo hacer, eso hay que entrenar a gente, eso hay que dar opciones de que la gente entienda qué tiene que hacer para ese crecimiento. Cuando tú creces, especialmente, hay que tener en cuenta que el crecimiento permite también, especialmente de las empresas, permite muchas cosas. Yo tengo una cosa que me parece interesante que la conversemos después. Tiene una gran empatía con emprendimiento y emprendedores, pero no con los empresarios, que son emprendedores que les fue bien, ¿no? Porque esa dicotomía entre la empresa y el emprendimiento porque es chiquito, porque es cool, o sea, no entiendo muy bien, y es algo que tenemos que entender del modelo mental que tenemos, porque las empresas grandes no les tenemos el mismo cariño, porque no hacen las cosas bien hechas. Hombre,
miremos cuáles son esas cosas bien hechas y entonces hablemos, pero con detalle, ¿no? Las empresas grandes en este país son las que generan el mayor empleo formal. La gente dice, no, es que la pyme, la microempresa generan mucho empleo, 60%, pero informal. Y un empleo informal no es un empleo que lo lleve a usted a tener una calidad de vida maravillosa. Puede que le ayude en su sustento del día a día, pero no lo saca de la pobreza, no es una salida de la pobreza. Cuando uno tiene un empleo, por ejemplo, de repente uno puede programar cosas porque ya le entra plata mensualmente, entonces uno puede planear, uno puede ahorrar, uno puede consumir, uno puede hacer muchas cosas. Y eso, el empleo, ¿quién lo da? Las empresas, que deberían dar mejor empleo, sin duda. Sí, hay muchas empresas que deberían dar mejores empleos, pero eso no es una razón para no pensar que el empleo sea una de las salidas, una de las 3 salidas de la pobreza. Y no solamente la pobreza, sino pasar de clase vulnerable a una clase más pudiente, una clase con mayor tranquilidad hacia el futuro. Suena como una fórmula que todo el mundo debería pegarse y que los gobiernos, el sector privado, pero no es lo que ha pasado. No es. ¿Por qué es tan difícil meternos como en esa onda de para que tengamos futuro, para que ese país crezca, para que seamos un país de mejores ingresos y de calidad? Hay que crecer y hay que apostar a la empresa. ¿Por qué ha sido tan difícil? Sabiendo que tenemos logros, pero ¿por qué no estamos en el lugar que quisiéramos estar? Primero, porque no estoy segura que todo el mundo quiere estar en ese lugar. Una primera cosa es preguntar si todos quieren estar en ese lugar. Lo segundo es porque el sentimiento más difícil de manejar de todos es el miedo. Primero hay que entender el miedo. La gente se asusta con el cambio. Nada le dice que ese cambio los cambios son para mejor, pero también pueden ser para peor. Cambiar per se, deberíamos cambiar esa palabra, porque es mejorar, tiene que ser crecer, tiene que ser echar para adelante, tiene que ser mejorar para todos, no solamente cambiar, porque cambiar puede ser para negativo como lo hemos visto. Entonces, yo creo que no hemos echado para adelante, primero por eso. Segundo, porque hay un modelo mental, un mindset del país que no está claro sobre estos temas. Okay. Que no les gusta la empresa privada, que el tema neoliberal, que en la gran mayoría de las casas ni siquiera saben qué quiere decir, pero la palabrita les fascina usarla en demérito de... y entonces uno tiene que también saber qué lenguaje usamos para que la gente no se asuste, y aquí se ha echado mucha cháchara, mucho se ha hecho en cháchara, en el Plan Nacional de Desarrollo, los planes nacionales de desarrollo, o en las, muchas cosas se habla mucho de los temas, pero después no ve uno los resultados, y entonces la gente dice, pero si no hay resultado, ese lo que hizo fue robarse todo, porque eso es como la mentalidad nuestra, ¿no? Se robó todo. Primero, seguramente no es cierto, no todo el mundo se roba todo, pero segundo, es como la idea de que eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿para qué me monto a ese bus? Si no, ¿para qué voy a cambiar? Si todo el mundo se va a robar la plata y yo voy a quedar en las mismas o peor de lo que estoy. Entonces, esa posibilidad de hablar de una manera diferente, de traer a la gente a ver posibilidad y no solamente cosas negativas, reconociendo que hemos tenido historia muy complicada, especialmente en nuestras regiones. O sea, yo no quiero tapar el sol con un dedo porque eso es absolutamente claro y es en nuestras regiones. Si tú quieres saber dónde se crece desde las regiones. La competitividad no se da a nivel nacional. La competitividad de un país se da en sus regiones, claro, porque las empresas están sentadas en un sitio, están sentadas en una ciudad. Totalmente. ¿No es cierto? Ellos no están sentadas en Colombia, están sentadas en Cali o en Bucaramanga. Entonces, es un tema muy local. Cuando hablamos de hacer un país donde la gente se quiera quedar, yo creo que empieza por ahí. Claro. Y es que la gente se quiera quedar en su municipio, en su pueblo y quiera hacer de ese el mejor lugar para vivir y para crecer. ¿Qué tienen que hacer las ciudades o los pueblos hoy si nos están viendo o jóvenes o empresarias o empresarios o los alcaldes en su municipio para meterse en esta onda de crecer de manera sostenible? ¿Qué pueden hacer ellos? Pues creo que primero tienen que creérselo, tienen que querer hacerlo, tienen que entender que eso es difícil, que tienen que convencer, que tienen que aglutinar, que tienen que aprender. Hay 5 precondiciones para el cambio. Y uno primero tiene que saber si hay una tensión útil para cambiar. No que lo paralice a uno,
pero que la situación como está no está bien. Entonces uno está dispuesto a cambiar porque como vamos no vamos bien. Hay gente que se está yendo bien, entonces pues ¿para qué voy a cambiar? Entonces el primero es, realmente hay una tensión útil para el cambio. Lo segundo es, ¿hay receptividad al cambio? La gente está oyendo que el cambio lo quiere cambiar, ¿de verdad hay receptividad? Lo tercero es, hay una visión, no sé la palabra, como atractiva, como apasionante, que lo enamore a uno de para dónde vamos a agarrar, ¿no? Si yo me monto en ese bus, qué delicia, ¿no? A mí, en eso yo sí voy a participar. Lo cuarto es que tenemos el conocimiento para poder montarnos en ese bus, para poder llevar a ese cambio. De verdad tenemos el conocimiento que necesitamos, la gente que necesitamos para poderlo hacer. Y el último es, ¿tú crees que tenemos líderes capaces de llevarnos hacia ese cambio? Porque es que el que tiene que liderar esto tiene que ser capaz de llevar a ese cambio. Y nosotros tendemos a hablar mucho de una persona, ¿cierto? Esto no es un tema de una persona. No necesitas 3 millones, pero no es un tema de una sola persona, es un tema de una coalición guiadora que pueda sacar esto adelante. Entonces, cada uno tiene que parar de pensar cuando el gobierno haga, cuando el sector privado haga, pelearse entre el gobierno, y el sector privado. O sea, somos todos los que tenemos que poder echar esto a andar juntos y tenemos que aprender a hablarnos entre nosotros y tenemos que aprender conjuntamente. Y hay maneras de hacerlo, pero tiene que querer salir adelante. Entonces, los jóvenes, por ejemplo, yo siempre les digo, no se preocupen por lo que va a pasar dentro de 10 años. Tomen el siguiente paso. Lo siguiente que tienen que hacer, ¿qué es? Actúen, muévanse. Una cosa, no tienen que ser 20, hágale. Lo segundo que tienen que hacer es, tú puedes cambiar en tu metro cuadrado y en tu cuarto de hora. Y si yo cambio mi metro cuadrado y tú cambias tu metro cuadrado y el otro cambia su metro cuadrado, sumamos metros cuadrados. Pero no le pidan a la gente que cambie cosas que no tiene la capacidad ni el interés en cambiar. Uno a uno, ¿no? Uno en su mundo puede cambiar muchas cosas, pero no se sienten a esperar que alguien vaya a cambiar eso por ustedes, ¿no? Nosotros tenemos una manera de hablar que a mí me preocupa. Ustedes han oído cuando dicen, ¿me dejó el bus? Sí. Y yo pregunto, ¿y usted estaba ahí parado? ¿Y lo dejó? Ah, no, yo no estaba ahí. Entonces no lo dejó el bus. Usted no llegó al bus, que es muy diferente. Entonces, esa manera de hablar como víctimas, ¿no? Sí, como las cosas se caen. Se quebró. Sí. No lo quebré. Quebró, claro. Sí. No asumimos la responsabilidad por las cosas. Que es difícil, claro que es difícil, pero al final del día, este es nuestro mundo. Este es nuestro país, esto es lo que tenemos para sacar adelante. Pero, por ejemplo, uno llega al Chocó, a Quibdó, en particular, un proyecto precioso que hicimos allá, y de repente se encuentra uno con Jimmy García y la Escuela de Robótica de Quibdó. ¿Qué hace Jimmy? Para que les cuentes a los que no conocen de Jimmy García. Jimmy tiene una escuela de robótica en Quibdó que promueve que los niños y las jóvenes, niños y niñas, mucho con niñas, de la ciudad y de la región, entren a aprender robótica. Y es una cosa que pues te dan sopa y seco, ¿no? Y uno dice, ay, tan bonito. No es bonito. Esto es un descreste, ¿no? Estos son niños y niñas que se ganaron el RoboRave nacional en Medellín hace 2 o 3 años y se fueron al RoboRave mundial en China. Y consiguieron quien les pagara su vida y todo eso. Esa exposición de esos muchachos a tanta cosa, pero fue por lo que ellos lograron, no fue que un regalito, no, es que ellos son capaces. Entonces, imagínate tú, si uno tiene 20 Jimmys en sitios que tienen mucha pobreza, que tienen mucha desigualdad, que tienen de unas desesperanzas, ¿no? Porque son tantos años de que las cosas no les funcionan que ya ni siquiera a veces creen. Y de repente que tú tengas a una niña que además preciosa, la llevamos a Paraguay, de 16 años, que te hable, ella quiere hacer, ella va a ser pediatra, pero quiere trabajar especialmente con niños que nacen sin manos o pies o algo, y quiere hacer eso con impresión, con temas de 3D. Dice,
¿Dónde sacan esto? ¿No? Pues de adentro, de mostrarles que se puede. Entonces yo creo que si nosotros dejamos de siempre estar hablando de lo que no se puede hacer y empezamos a ver estos campeones, los champions que tenemos en Colombia, tanta gente que está haciendo las cosas bien, y dejarlos que ellos cuenten su cuento. Por ejemplo, invita a Jimmy aquí para que él te diga y que te muestre lo que ellos tienen con las uñas en muchos casos, pero lo que están haciendo es espectacular, y como él puedo mencionar muchos, o sea, no es uno solo, son muchas diferentes personas. Milady Garcés en la Cámara de Comercio de Buenaventura, trabajando el tema de crecimiento de empresas, pero empresas locales, chiquitas. Hablemos de eso de empresas, y tú dijiste, no es lo mismo ser emprendedora o emprendedor y otra es hacer empresa. Y el país necesita más empresas para hacer ese futuro. ¿Cuál es la diferencia y por qué hay que apostarle a las empresas? Ok. Hay mucho trabajo que se hace en el país precisamente porque no hay oportunidades de empleo, porque el mercado laboral es bastante pues no funcional. Mucha gente tiene que meterse a trabajar, a hacer sus propios negocios porque no hay oportunidades de empleo, pero serían mejores empleados porque no son realmente emprendedores, no tienen ese gusto, porque el gusto por emprender como el que tienes tú es de poca gente, no todo el mundo es emprendedor. Pero les dicen emprendedores, ¿cierto? Y entonces resulta que esa empresa no va a crecer. No va a crecer porque no tiene la capacidad en el mercado de poder tener una oferta de valor que se la paguen, ¿cierto? Y que pueda realmente crecer y hacer mejor las cosas. Entonces, tenemos que hacer distinto, o sea, segmentar lo que es ese emprendimiento. Y a los emprendedores que están emprendiendo porque tienen que emprender, lo que llaman por necesidad en la jerga de esto, pues hay que darles unos incentivos y algunos entrenamientos y unas cosas, pero no tratarlo igual a la persona que tiene la capacidad de sacarla del estadio. Y no te estoy hablando empresas de personas de personas con mucha plata, ni nada de eso. Te estoy hablando, por ejemplo, de un pescador en Providencia que tenía un stand de empanadas de langosta, creo. Se ponía como 3 millones de pesos en viernes y sábado. Yo no me pongo 3 millones de pesos en viernes y sábado, ¿no? O sea, y este muchacho, uno lo que necesita es darle una capacidad de ver cómo puede seguir creciendo, seguir generando empleo, seguir sirviendo a sus clientes, teniendo más clientes, y no tratarlo como un infantil, ¿no? Una persona que necesita, que no sabe, que es que no puede, que es que se tiene que sentar en 10 horas de contabilidad. Allá hicimos trabajos espectaculares con Eduardo Salazar y yo no creo que se sentaron en 1 minuto de contabilidad. Se sientan con ellos, porque creo que una de las preguntas mayores de esto, que tú ya creo que lo sabes, es que cuando uno va a trabajar con emprendedores o con personas que quieren emprender y que tienen el potencial para crecer y para el julepe, para estar en este tema que, como sabes tú, no es un tema fácil tampoco, pues ellos tienen que poder salir adelante, ellos tienen que tener a alguien que sepa de lo que está hablando. Y en pobreza o en escasez que llamamos, las personas a veces no reciben lo que necesitan para salir adelante. Las personas que los atienden a veces, no digo que siempre, pero a veces no les gusta el mercado. Y yo no estoy muy segura cómo tú puedes salir adelante en una empresa si no te gusta el mercado. O sea, el mercado es quien te paga. O sea, si no tienes a alguien a quien venderle algo, pues no hay empresa, ¿no? Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es separar aquellos que son emprendimientos por subsistencia, ojalá creando muchos empleos para que esas personas tengan esa oportunidad de, si quieren salir de ahí y pasar a empresas y a empresas a ser empleados, o trabajando con las personas que sí lo pueden sacar del estadio y que pueden crecer. No te estoy diciendo que van a ser gacelas, no, de repente no van a ser gacelas, pero lo van a hacer muy bien y necesitan cosas diferentes. Pongamos emprendedores seriales, emprendedores que ya saben de qué se trata, gente que puede conectarlos con esos mercados, a que estén allá con ellos. Eso ya se empezó a hacer y creo que si hacemos más de eso podemos cambiar ese chip de que emprender es llegar a un mercado con una propuesta de valor
que le sirve a alguien y por eso esa persona le paga a uno. Cristín, gracias por este espacio. Para irnos, ¿a qué recurriste para seguir creyendo en ti, en tu camino? Recurrí mucho a mis mentores, a mi familia, pero también recurrí mucho a mí, internamente. Fueron momentos de reflexión que antes no había tenido. Y yo creo que todos tenemos algo adentro que dar. Y en los momentos difíciles es cuando más aprendemos, ¿no? Si uno quiere aprender. Los momentos difíciles le enseñan a uno qué fue lo que hizo mal, qué puede hacer mejor. Gracias, A Cristín. ti. Muchas gracias. Gracias por estar en Pulso Futuro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y esto es Pulso Futuro, buscando respuestas para esa pregunta de qué tenemos que hacer para un país donde nos queramos quedar.